Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de los métodos de integración. Y iniciamos el día de ayer con el método de integración por sustitución. Establecimos que el método de integración por sustitución se emplea para integrar expresiones que son la derivada de funciones compuestas y que para poder emplear el método de sustitución vamos a tener a una función compuesta multiplicada por la derivada del argumento o un aproximado de esta. Y cuando nos referíamos a un aproximado de esta, nos referíamos a que la variable o variables que multiplican a la función compuesta son un grado menor que la expresión en el argumento de la función compuesta, tal como sucede en este caso. Entonces, hacemos sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Derivamos con respecto a x. Y podemos observar que es una sustitución exacta, que no tendríamos que realizar ajustes. Entonces, esta expresión da 0 y esto lo sustituiríamos por d1. Una vez identificados los elementos de la sustitución, planteamos la integral en términos de la nueva variable. La antiderivada de u a la 5, un sexto de u a la 6 más c. Y finalmente reexpresamos todo en términos de la variable original. Bien, en este siguiente ejercicio tenemos a una función exponencial y el argumento de la función exponencial al compararlo con la expresión que multiplica la función exponencial, vemos que es un grado menor o que las variables de la expresión que multiplica a la función compuesta son un grado menor al argumento de la función compuesta. No es necesario, pero a veces o a algunos puede ayudar a visualizar cómo se realizará la sustitución. Entonces, reordenar la integral. En este caso solo pasamos al frente a la expresión que está multiplicando la función compuesta.
Hacemos que el argumento de la función compuesta sea U. Derivamos, nos damos cuenta que la derivada es igual a la expresión que multiplica a la función compuesta. Es decir, en este caso tenemos una derivada exacta del argumento de la función compuesta. No tendríamos que hacer un ajuste para realizar la sustitución. Entonces, planteamos la integral en términos de la nueva variable. E a la U por du. La antiderivada de E a la U. E a la U más C. Expresamos en términos de la variable original. Diríamos E a la X al cubo menos X más C. Bien, en este siguiente ejercicio tenemos las variables elevadas a diferentes exponentes multiplicándose. Podemos simplificar esta expresión aplicando propiedades de los exponentes. Entonces, de acuerdo a las propiedades de los exponentes, estas expresiones, vamos a copiar la base y sumar a los exponentes. En 3 unidades hay 6 medios más un medio son 7 medios. Y en 2 unidades hay 4 medios más un medio, 5 medios. Hacemos sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Derivamos. Y vemos que la diferencia entre nuestra derivada y la expresión que multiplica la función compuesta es únicamente la parte constante. Ajustamos nuestra equivalencia y ahora podemos plantear nuestra integral en términos de la nueva variable.
constantes pueden extraerse fuera del signo de integración y para integrar en este caso, aplicamos la regla de la potencia. U a la 9 sobre 9 más 0. Expresamos todos en términos de la variable original, multiplicamos ahí 9 por 7, 63. En algunas ocasiones no veremos a la función exponencial tan claramente como en otros ejercicios, ¿no? Y usualmente cuando tenemos para integrar un cociente, podríamos asumir que se trata de la derivada de una función logarítmica. Al asumir esto, tendríamos que tener en consideración la regla de diferenciación para una función logarítmica compuesta. Básicamente la derivada es la derivada del argumento dividida entre el argumento. Entonces, si estamos considerando que este cociente es la derivada de una función logarítmica, la expresión del numerador debería de ser la derivada del denominador, o al menos debería de ser un aproximado en el sentido de que las variables del numerador deberían de ser un grado menor que las del denominador. Y podemos ver que en efecto eso sucede. Entonces podríamos perfectamente asumir que la expresión del denominador es el argumento de una función logarítmica. Derivamos con respecto a x. Siempre podría ser de ayuda expresar estos cocientes descompuestos en factores. Daríamos a la mitad dividiendo a la expresión del denominador multiplicado por la función del numerador.
Bien, vemos que la expresión que multiplica a la función compuesta difiere de nuestra derivada, pero la diferencia básicamente es en la parte de los coeficientes o de las constantes. Podemos extraer un factor común 4 y ahora la única diferencia que tendríamos es el valor de la constante, el cual ajustamos pasando al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces, el equivalente para esto, expresión en términos de U, es de U sobre 4. Ahora podemos plantear la integral en términos de esta nueva variable. Recuerden, para lo que nos estableció una sustitución, debe permanecer igual en la misma posición. Es decir, aquí tendríamos 1 sobre U multiplicado por U sobre 4. Extraemos las constantes fuera del signo de integración. Y tenemos una expresión que claramente podemos ver que se integra aplicando la regla para las derivadas de logaritmos. Solo nos restaría expresar todo en términos de la variable original. Bien, para este siguiente ejemplo, como siempre hacemos que U sea el argumento de la función compuesta. En este caso es claro identificar la función compuesta y su argumento. Derivamos el argumento de la función compuesta. Vemos que la derivada es un grado menor que la del argumento y es también la expresión que multiplica a la función compuesta. Descompongamos en factores, tendríamos entonces al comparar vemos que en el caso de la derivada la constante sobraría, tendríamos que ajustar trasladando esa constante del otro lado de la igualdad a dividir. Bien, ahora podríamos plantear la
integral en términos de la nueva variable. Pero aquí tenemos el inconveniente de que la expresión a integrar no puede integrarse de forma directa aplicando la regla estándar para funciones exponenciales. Habría que ajustar esto también un poco por reexpresarlo de forma que podamos aplicar una de las reglas de integración estándar. Pero no tenemos una regla para integrar e a la menos u o e a la menos x. Tendríamos que, ya sea, emplear el método de sustitución o una de los derivados o aproximaciones de las reglas estándar para funciones exponenciales en el caso donde el argumento es una función lineal. Es la antiderivada 1 sobre a por e a la x más b. Entonces, en este caso, asumiríamos que menos 1 es a, aquí la variable u, y b sería 0. Es decir, que la antiderivada sería 1 entre menos 1 por e a la menos 1. Si multiplicamos por la constante que tenemos fuera del signo de integración, esto sería menos un cuarto de a la menos u más c. Estoy expresando sin exponentes negativos y en términos de la variable original. En este siguiente ejemplo tiene una particularidad y es el hecho que nos aparece un logaritmo natural. Cuando nosotros derivamos un logaritmo natural, entonces este desaparece. La única forma en que en una derivada nos apareciera un logaritmo es en los casos donde esa expresión con logaritmo forma parte del argumento de la función compuesta o en los casos de productos y cocientes. Pero recuerde que el método de sustitución se aplica para la integración de derivadas de funciones compuestas. Entonces, lo lógico sería asumir que formó parte del argumento de una función compuesta, que inclusive podría haber sido una función
logarítmica, aunque no necesariamente. Vamos a descomponer en factores. Nos damos cuenta que en este caso tenemos a una función logarítmica multiplicada por su derivada, es decir, cobra sentido el asumir que esta expresión forma parte del argumento de una función compuesta. Entonces, hacemos que esta expresión sea U si derivamos damos cuenta que esta expresión que está multiplicando a la función compuesta es exactamente igual a nuestra derivada. Por lo tanto, nuestra sustitución es directa. Esta expresión sería du y todo el logaritmo sería u. Vamos a plantear la derivada, perdón, la integral en términos de la variable original. Perdón, en términos de la nueva variable. Tendríamos u por du. La antiderivada de u sería un medio de u a la 2 más c. Expresando todo en términos de la variable original, bien, y este siguiente ejercicio de alguna forma tiene similitud por el hecho de que tenemos una expresión o un logaritmo ahí dentro de nuestra integral. Y como dijimos antes, esto solo pudo haberse dado en el caso que nos encontremos con que esta expresión o parte de ella fueron parte del argumento de una función compuesta. Vamos a descomponer en factores. Recuerde, esta no es algo que se considere que usted debería de hacerlo, pero en algunos casos o para algunas personas podría facilitarles cómo se plantearía la integral en términos de la nueva variable. Entonces hacemos que la expresión donde se contiene el logaritmo sea u. Al determinar su derivada, tenemos que esta es igual a la expresión que multiplica la función opuesta. Esto implica que sería una sustitución directa o una sustitución sin ajustes.
Entonces tendríamos 1 sobre u por du. Aplicamos la regla de integración para derivadas de funciones logarítmicas. Tendríamos logaritmo natural del valor absoluto de u. Si expresamos todo nuevamente en términos de la variable original,